Buenas tardes, respetados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Por favor, me confirman que pueden ver mi pantalla y me escuchan, si son tan amables. Sí, señor profe. Listo, muchas gracias. Entonces, ya les mandé el material, lo deben tener abierto. La idea es que hoy vamos a ver esto de envío de emails automáticamente. Esto es una tarea también que puede ser una tarea repetitiva que le toque a uno y pues también se puede automatizar utilizando Python. Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver básicamente cómo hacerlo. Es muy flexible, entonces ustedes pueden inventarse diferentes formatos para enviar esos emails, pueden incluir la información que quieran y personalizarla dependiendo de las cosas que quieran enviar por persona. Y vamos a mezclar aquí varias de las técnicas y librerías que hemos ido aprendiendo en el curso, también como un ejemplo de cómo uno puede integrar todo eso en una sola cosa. Y yo lo voy a aplicar en particular a un envío de notas. Pero pues ese no es el único ejemplo, ¿no? Puede ser, no sé, un congreso o una escuela que uno organice, que le toque enviarle un montón de información a diferentes personas, pero todo esté como en una tabla de Excel, entonces pues lo puede hacer. También enviándoles una información diferente, uno podría, por ejemplo, en una escuela hacer unos diplomas, entonces los diplomas los escriben en SVG, luego ese es como el template, luego le reemplazan los nombres por el nombre de la persona y luego le envían el correo a la persona con eso firmado y todo eso se hace automáticamente utilizando un script. Hay muchas cosas que se pueden automatizar y esto de enviar correos pues es útil también si alguien, no sé, quieren enviar información a sus compañeros, algún tipo de cosas así, lo pueden hacer. Obviamente aquí el problema siempre va a ser el spam, ¿no? Y tratar de devolverse, entonces ustedes se van a poner a vender remedios homeopáticos o alguna cosa rara, entonces empiezan a mandarle mensajes a todo el mundo, entonces tengan cuidado porque si hacen eso sus cuentas van a ser bloqueadas porque esto no está hecho para enviar millones de correos, miles de correos. Digamos que los sistemas de correo tienen siempre algunas salvaguardas para evitar eso. Entonces tampoco hay que ponerse a jugar mucho con este tipo de cosas, hay que tener cuidado. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esto les queda a ustedes la plantilla ahí disponible para lo que necesiten. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que uno necesita hacer cuando necesita configurar, cuando tiene que enviar o que tiene que resolver esta tarea? Primero que todo, tenemos que tener como un archivo con la información que queremos enviar. En particular, yo digamos tengo como una especie de Excel donde tengo el nombre de la persona a la que le quiero enviar esto. Esto es muy parecido a como ya los envié a ustedes las notas, aunque la forma en que yo le envío a ustedes las notas es utilizando una programación en las Google Apps, en Sheets. Eso se puede programar también. Eso es como con un JavaScript extendido. Pero pues ya ahorita lo voy a empezar a hacer con esto, con Python, porque me parece que me da como un poquito más de flexibilidad en ciertas cosas. Entonces eso es lo que tenemos una tabla básicamente, no tenemos mucho más. Tenemos en esa tabla entonces el nombre, el email, y tenemos en este caso 4 notas. Estas notas yo las generé de forma aleatoria, otra vez, así, no es que hagamos eso los profesores, ¿no? Pero pues esto simplemente es para rellenar la tabla. Esto es lo mismo que les debo abrir a ustedes. Y para hacer estas pruebas quiero poner aquí de una vez unos correos que me sirvan, digamos, que sean reales. Entonces, por favor, 5 personas de ustedes, los que sean, no importa quién, escriban su correo en el chat. Yo lo copio y lo pego acá, ¿sí? Háganlo de una vez, por favor, para poder hacer el ejemplo y para que me confirmen que les está llegando realmente el correo a ustedes. Por favor, vayan al chat. No importa quién, o sea, si no hay nadie, pues empiecen a escribirlo, ya cuando haya 5, pues ya no es necesario. Y yo lo copio y lo pongo aquí. Muchas gracias. Entonces vamos a copiar ese acá. Para que sea más real todo esto. Hay unos servidores que uno puede utilizar, servidores SMTP de mentiras, SMT, creo que se llaman, con los que uno puede verificar antes de estarse enviando cosas a un servidor real y que lo bloqueen a uno por enviar tanto correo, uno puede enviarlo a esos mentiras que incluso pueden ser locales, en donde uno puede
pues verificar que lo que está escribiendo esté bien. Listo, muchas gracias. Cogí 5, no cogí este porque no me salió como con el link, entonces no lo puse. Pero bueno, para que verifiquemos otro servidor, a ver si Gmail recibe. Entonces lo vamos a hacer así, test 6. Eso. Cada vez que yo cambio algo en ¿qué? En este archivo, me vuelven a aparecer, bueno, bien, se me recalculan los valores aleatorios porque yo no tengo controlada la semilla y pues no vi eso y pues la verdad eso no me importa. Entonces lo voy a dejar así. Voy a guardar. Gracias a todos por los correos. Entonces es lo que yo quiero enviar. Yo quiero enviar como decirle, hola, no sé quiéncito, enviárselo a este email. Estas son tus notas, ta, 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 ta. Y lo bueno es que uno puede escribir no solamente como en texto las cosas, como normalmente les llegan a ustedes todo, sino que nosotros, como tenemos Python disponible, podemos hacer un formateo profundo de ese correo. Es más, ustedes pueden enviar un correo HTML utilizando código HTML, que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, bueno, ya tenemos el archivito. Entonces, normalmente lo que tenemos que tener es como ese archivo con la información, tenemos también que tener como una especie de archivo con la información para loguearnos en el servidor que va a enviar nuestros correos, por ejemplo, para ustedes loguearse en el servidor de la universidad. Ustedes cuando entran a sus cuentas pues utilizan un nombre de usuario y una contraseña, tenemos que escribir eso, ese nombre de usuario y esa contraseña en un archivo, leerlo de alguna manera para podernos autenticar, porque nosotros no podemos simplemente enviar correo y ya se necesita un servidor de correo. Uno podría montar su propio servidor de correo, pero eso es bien complicado para que le acepten a uno enviar correos, o sea, tener nuestro propio servidor no es fácil. Sí, hay un montón de listas, un montón de blacklist de las que uno tiene que salirse para que no lo califiquen como spam, porque de nuevo, cualquier persona entonces podría montar un servidor de correo y empezar a mandar ahí a vender Viagra o alguna vaina, o a vender algún remedio homeopático para curar hasta la pecueca, sí, o sea, de esas vainas milagrosas que se inventan en esas áreas. Entonces, todo eso está muy filtrado y pues uno realmente lo que vamos a hacer nosotros es utilizar el mismo servidor de la universidad, pero para eso tenemos que autenticarnos. Entonces, ahí también tengan cuidado, ¿no? Con lo que no hacer cosas malas porque están autenticándose. Amén. Pues digamos que la idea es que todo esto debe ser ético y bien hecho. Entonces, bueno, también tenemos que tener una manera de cómo leer la autenticación y realizarla. Y luego lo que vamos a hacer es arrancar un servidor. Eso es muy sencillo porque hay servidores en sus librerías. En particular nos interesa un servidor SMTP, Send Message Transfer Protocol, creo que significa SMTP. Entonces simplemente arrancamos un servidor localmente, nos conectamos al servidor con el que queremos enviar y empezamos a iterar nuestro archivo de información para ir enviando la información a cada uno de ellos. Obviamente, el mensaje que queremos enviar pues tiene que ser como una plantilla que va cambiando, en donde vamos reemplazando texto por lo que queremos reemplazar. Y para todos es como el mismo mensaje, simplemente vamos como cambiando la información. Y al final de enviar todo eso, pues cerramos nuestro SMTP. Entonces esta es la idea. Y para hacer esta tarea, antes de salir a copiar un código y ya de internet y no entender qué está haciendo uno, vamos a leer un poco más sobre estas librerías que estamos usando hoy. La primera librería es esta SMTP. Lo que quiero que veamos es qué hace esto, SMTP, qué hace StartTLS y qué hace Login. Esas son como las tres cosas. Entonces le voy a dar clic a este link y cuando llego a este link, entonces dice SMTP link, SMTP Protocol Client. Ahora bien, pilas porque yo pensé que tenemos un problema, pero algunas veces los servidores de correo desactivan el SMTP. Afortunadamente en la universidad lo tenemos activado, entonces no hay problema, pero a veces se desactiva y entonces no sirve ese servidor para enviar correos. Entonces dice, el módulo de STP define un objeto que pues, modela como una sesión de un cliente de SMTP, de tal manera que se puede utilizar para enviar correo a cualquier máquina en Internet que tenga un demonio. Y esto no es darks ni nada raro, simplemente así se le llaman a los procesos que están corriendo constantemente con bajos recursos y que están como pendientes de recibir información para actuar. Y bueno, aquí nos dicen que cumplen los RFCs dados, donde bla, bla, bla. Entonces empezamos a mirar la primera. La primera es esta primera función que necesitamos. Esta función
es una clase, básicamente con esto estamos creando un objeto de esta clase. Le tenemos que decir cuál es el host, o sea, cuál es el servidor de correo al que nos queremos conectar. Entonces, si ustedes no lo saben, por allá a las settings de su correo, de su Outlook, y por allá dentro en las configuraciones de servidor de correo o de forwarding, por allá dice, el servidor SMTP de esta cuenta de correo está. Entonces eso es lo que tendríamos que poner acá, porque si no le ponemos un servidor a donde conectarnos, pues no nos vamos a poder conectar a nadie. A veces el puerto también hay que especificarlo, entonces allá en los settings de su cuenta dice el puerto es tal, entonces ustedes ponen el puerto ahí. Y después, pues bueno, ponen otras cosas en caso de que sea necesario, ¿listo? Entonces esto es lo que nosotros vamos a utilizar, tenemos que poner el host y el puerto, eso va a ser como lo mínimo. Entonces básicamente uno lo que hace es de ese objeto de SMTP, entonces conectarse a cierto servidor y si eso funciona, pues uno puede empezar a trabajar ahí en adelante, ¿ok? Entonces esa era la primera funcióncita importante. Hay otra que es Start TLS. Start TLS. Lo voy a buscar, aquí está. ¿Y para qué es eso? Lo que pasa es que normalmente ahora yo no soy experto en esto, pero normalmente las comunicaciones pues van encriptadas por el Transport Layer Security. Esto implica un manejo por allá de unos certificados y de unas claves y bueno, digamos que todo esto tiene que estar manejado una capa que es de seguridad, que es la que permite encriptar todo el documento. Por ejemplo, que esta página web esté en HTTPS implica que, digamos, el tráfico que sale aquí de mi navegador va encriptado hacia el destino y eso tiene que manejarse con unos certificados y por eso está el candadito y todos los bancos cuando ustedes se meten a cualquier banco pues tienen que verificar que aquí esté esto con el candadito, que esté verde, que diga HTTPS. Nunca vayan a meterse a una página que no tenga encriptación para meter ustedes autenticación, porque eso quiere decir que todo se manda por texto plano y por lo tanto se puede interceptar y se le puede sacar la información. Este tráfico que yo tengo entre mi máquina y los servidores de allá de Docs, Python, no sé qué, también se puede interceptar obviamente, pero no se le puede sacar información salvo una falla grave del protocolo de encriptación. Entonces, digamos que esto es necesario y tenemos que arrancar nuestra sesión de TLS. A veces hay que mandarle unas claves y unos certificados y a veces un contexto. Por defecto todos son known y nosotros simplemente lo que vamos a hacer es arranque el canal TLS por defecto y si no nos bota error, pues digamos que se logró hacer todo sin ningún problema. Entonces esa fue la otra función importante. Hay una que se llama login y hay otra que me estoy saltando, ¿no? Acá, que apareció aquí. Entonces, esta sendmail, esta es la que vamos a usar al final y sirve pues para enviar un email. Entonces, uno le dice, ¿desde dónde quiere que aparezca? Uno le puede poner que viene de Bill Gates, apple.com, o sea, una vaina que no tiene sentido. La gente no va a poder responder a eso. El tú es a quien se lo queremos dirigir. El mensaje, ese lo vamos a construir con otra librería para poderlo poner no solo con un texto ahí, sino con HTML. Y algunas opciones. Uno incluso puede hacer attachment y cosas así si uno utiliza una librería propia para hacer el mensaje. Entonces esto envía el email. ¿Ok? ¿Y cuál era la otra? Lo que estaba diciendo acá, login. Y pues login obviamente es para autenticarse. Entonces cuando utilizamos esta función tenemos que poner nuestro nombre de usuario, poner el password, ¿sí? Y digamos que si no hay ningún problema, como él ya está conectado a un servidor que elegimos cuando creamos este objeto, pues entonces no nos va a botar errores y todo va a salir bien. Como yo no puedo estarles mostrando a ustedes acá cuál es mi nombre de usuario y mi contraseña, sobre todo, en el servidor, entonces yo lo que hice fue poner eso en un archivo. Y ustedes también pues lo van a leer así. Y de hecho, uno nunca debería poner autenticación así en plano, como que todo el mundo lo vea como en un script, sino que eso debería leerlo de un archivo. Yo en este momento estoy utilizando un archivo de texto, pero pues eso también debería estar encriptado para que no haya ningún problema en caso de que alguien más tenga acceso a esos archivos de uno. Entonces esas son las funciones más importantes. Recordemos que básicamente es como para crear un servidor, para arrancar la sesión encriptada, para loguearse en el servidor y la otra pues para enviar un correo, ¿cierto? Sendmail. Ahora bien,
Ya le mostré el documento que yo quiero, de donde voy a sacar la información que está tabulada, o sea, para esta persona, para este correo, se sacó estas notas, y esto es lo que yo le voy a enviar a esta persona, y entonces tengo mi información tabulada, y lo que vamos a utilizar, pues, es Pandas para leer este Excel. ¿Y por qué Pandas? Pues porque con Pandas puedo rápidamente manejar esto como un data frame y operarlo y hacer todo lo que quiera. Entonces, por si acaso, miremos el Pandas Read Excel Function. Entonces aquí dice, esto lee un Excel file into a Pandas data frame, listo, entonces soporta todas estas extensiones, no sé qué, y ustedes simplemente, básicamente lo que tienen que decirles cuál es el nombre o la trayectoria o el path, ¿sí? En dónde encontrar el archivo, eso es importante, que puede ser en internet o puede ser local, una vez ya lo hicimos leyendo por ahí internet. Pueden decirle por defecto cuál es la, como ya lo habíamos hecho, esto ya lo habíamos pasado, simplemente un repaso, cuál es la sheet que quieren importar, por defecto es la primera, y pues aquí como no tengo más, pues no me voy a poner a decirle sheet 1 ni nada de eso. Se le puede decir si utiliza header o no, o sea, que lea estos encabezados, los hace por defecto, los nombres, qué columnas quiero, sí, qué columnas quiero usar, etcétera, etcétera. Entonces digamos que no le vamos a hacer nada más, simplemente por defecto es que lea. Y entonces esto lo que va a hacer es convertir pues este archivo Excel, esta tabla que tenemos acá, en un data frame. Entonces esta es la otra parte. Obviamente tenemos que tener una manera de leer esta información. Esta es la otra parte que vamos a usar. Luego vamos a utilizar Mime. Mime es para crear mensajes multimedia en nuestro correo, desde la consola. Le podemos meter videos, le podemos poner sonido, le podemos poner backgrounds, le podemos poner fuego así, llamas, o sea, todo lo que quieran se puede poner ahí porque esto básicamente lo que hace es HTML. Y lo que nos interesa es esta parte del mime multipart y el mime text. Multipart básicamente es un mensaje de múltiples partes y el text pues, es específicamente texto. Vamos a mirar acá, ¿dónde está? Entonces, esta es otra librería que viene en la librería estándar de Python. Eso es increíble, ¿no? O sea, es la librería estándar, no es que uno tenga que instalar otras cosas, sino que está en la librería estándar. Cada vez que uno tenga Python tiene todo esto disponible, no hay que instalar nada. Entonces, dice, bueno, que más o menos están reemplazándolo por Content Manager, no sé qué cosas, bla, 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 pero pues nosotros vamos a utilizar esta porque es como bien facilita de utilizar. Entonces, Mime Multipart, esta es una. ¿Para qué sirve Mime Multipart? Básicamente es para empezar a armar nuestro mensaje con diferentes partes y le tenemos que ir diciendo el tipo de parte que le estamos imprimiendo. Simplemente es para eso. O sea, digamos que esto es bien grande, pero básicamente nos sirve para crear mensajes que se van a mandar por correo y esto lo que se va a encargar es de hacer toda esa codificación del mensaje, de imprimir, digamos, todas las cosas, cómo unirlas, cómo meter las figuras, etcétera, 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 para que nuestro servidor STMP pueda pues mandar el correo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, le podemos poner el audio, imágenes, sí, por pedazos, podemos irlo armando, esa es la clave, lo vamos a ir armando por pedazos, y ya. Y finalmente, pues también sería útil como digamos que queremos hacer algo más o menos bonito, entonces podemos utilizar HTML. Yo no sé HTML, pero pues uno busca rápidamente tutoriales en internet para hacer algo sencillo, pues tampoco vamos a hacer una página web progresiva ni nada de eso. Y entonces uno va y observa cómo es que funciona más o menos el HTML. Entonces el HTML pues tiene que tener esto como por etiquetas, ¿no? Entonces HTML slash HTML, empieza el head, termina el head por acá, o sea, cuando se encuentra el slash head termina, título, ¿sí? Y eso es lo que aparecerá en el navegador. Ya pues está renderizado. Entonces ustedes pueden jugar, por ejemplo, le pueden poner aquí para este estilo que el background sea yellow, que sea bien brillante. Y voy a darle run. Entonces ya se puso yellow así para que sea bien brillante. Le puedo decir que el color entonces sea purple y de hecho se ponen de diferentes códigos. Entonces ahí se ve, sí, bueno, pueden añadir información, pueden añadir links de otras cosas. Así es, digamos, el HTML básico. Y con HTML uno también puede hacer, por ejemplo,
tablas, ¿sí? Entonces también hay unos editores HTML, como ese que estamos viendo, hay otros gratis. Entonces uno puede empezar a escribir, hola, no sé quién. Entonces este es como el placeholder donde va a ir el nombre. Entonces digamos que queremos que esto esté en negrita para que se sienta más feliz. Entonces lo ponemos en strong. ¿Será que aquí le acaba? No. Entonces vamos a acabar esto. No sé qué hice. Entonces, hola. Aquí a la derecha pues está apareciendo eso renderizado en HTML. ¿Bien? Entonces uno puede ver, por ejemplo, uno puede ver colores. Entonces va a abrir aquí un mixer de colores. Entonces digamos que ustedes quieren poner este verde que es como transparentosito, ¿sí? Este. Entonces ustedes le dan clic, aquí sale el código de ese color. ¿Y dónde era que estaba? Que ya me perdí. Entonces yo le puedo decir acá, por ejemplo, estas son tus notas hasta ahora. Pero digamos que esto lo quiero colorear. Esto que va a ser el ejemplo más bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a poner otro porque este me salió muy simplón. HTML Online Editor. Tal vez por lo que los utilicé ayer y borré cosas, entonces ya no aparece el ejemplo. Entonces, como está de rebelde, yo quiero ver el ejemplo. Voy a poner una sesión incógnito. Bueno, y aquí sí está, ¿sí ven? Entonces aquí está el ejemplo. Entonces ustedes pueden hacer tablas, miren, pueden cambiar los colores. ¿Eso cómo se hace? Pues cuando uno escribe cosas le cambia el estilo. Estos son estilos en línea, creo que les llaman, pero no, a veces recomiendan utilizar clases y CSS, bueno, yo no sé. Lo importante es que uno puede sacar de aquí muchos ejemplos de cómo hacer una tabla. Las tablas pues empiezan con table y luego, ¿sí? Empiezan así. Luego uno pone, por ejemplo, el encabezado y luego uno empieza a poner los datos de la tabla. Entonces, más o menos esta será como nuestra plantilla para hacer una tabla. Simplemente tenemos que poner como que para todo el mundo es el mismo encabezado, pero los datos finales que le vamos a enviar a cada persona pues van a ser diferentes. Entonces, digamos que no tienen que hacer un correo así ni ponerle cosas tan formateadas, pero ese va a ser nuestro HTML y así lo podemos probar nosotros después. Entonces, voy a quitar esto, vamos a volver a nuestro notebook y pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo después les voy a pedir a ustedes que le añadan más cosas, por eso les estoy mostrando como unas herramientas de edición. Y pues obviamente siempre está Google, ¿no? Entonces, HTML, table, escribir, vengo acá, no sé, cojo el primero, y aquí me dice cómo definir una tabla. Entonces, tabla, el style, uno le puede especificar un montón de, ¿cómo se dijera? De atributos. Y entonces uno, básicamente cada fila, uno le arranca con TR, y empieza a escribir lo que tiene cada una de las columnas, TH, 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 TH. Entonces básicamente todo esto va como dentro de una cadena y lo único que va variando es esto que está aquí adentro. Pero está rodeado por lo mismo en todos los casos. Luego viene otra fila. Entonces este TH es como un table header y este TD son ya como los datos. Datos. Entonces otra vez le voy a dar try. Entonces miren que este código que tenemos aquí atrás está generando esta tabla de aquí adelante. Y aquí hay un montón de ejemplos. Entonces si ustedes quieren ponerle bordecitos, entonces ustedes pueden poner como un estilo en sus tablas. Entonces, por ejemplo, si yo escribo esto, antes de empezar mi tabla, por allá en el estilo, en la etiqueta de estilo, yo le estoy diciendo que los bordes sean de un píxel y que sean sólidos, sí, o sea, líneas continuas y de color blanco. Entonces por eso me aparece así. Bien, pero si yo no sé si lo puedo hacer esto, si le pongo yellow. Ah, sí, ahí está. Entonces mi tabla queda con yellow. Y bueno, ahí aparecen esos colores que uno pone así con nombres, son horribles, ¿no? Salen como muy fuertes.
prefiero utilizar un mezclador de colores como ese que les mostré. Entonces, de esta manera uno puede jugar con las tablas, podemos decirle que solo ocupe el 50% del espacio, entonces queda mucho más corta, ¿sí? O podemos quitarle eso y que ocupe lo que ocupe. No es necesario ponerle nada más. Eso se autoescala, ¿no? Y pues digamos que esto es HTML completamente estándar. Yo no sé si uno le puede poner JavaScript a esto, yo imagino que sí. Yo pero no sé si un correo renderice JavaScript, o sea, lo procese, no sé. Solo HTML es lo que vamos a hacer. No tengo ni idea de esas cosas. Y entonces ya llegamos al punto importante. Entonces el punto importante es el script como tal, y lo vamos a probar. Lo vamos a probar por pedacitos. Entonces vamos a ir al for que es importante acá. Este es el for. Estamos escribiendo todo en un solo script, así estamos programando horrible, todo en un solo sitio, sin funciones ni nada. Vamos a ver por pedazos qué es lo que está haciendo este script y luego lo vamos a arreglar un poquito para que haga las cosas un poco mejor. Entonces miren lo que estamos haciendo acá. Primero estoy declarando, bueno, hay una función aquí, estoy importando, bueno, empecemos del principio, estoy importando cmtplib, pandas, el mime multipart y el texto para hacer nuestro mensaje. Luego venimos acá y vamos a hacer una función que es la que nos construye como el cuerpo del email. Vamos a utilizar HTML. Entonces, el texto va a ser básicamente el texto de nuestro email. Esta función va a recibir una fila, es decir, esta función va a recibir, por ejemplo, esta fila, esto, va a recibir estos datos, ¿está bien? Que tiene el nombre, el correo, va a recibir eso. Y va a recibir también los headers, o sea, va a recibir esta primera, para que podamos como armarle a cada persona. Le mandamos estos headers a la persona y sus notas. A la segunda persona le mandamos estos headers y sus notas y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces recibe esas dos cosas. Entonces vamos a crearlo, esto se puede modificar obviamente. Entonces mire que yo estoy creando aquí un cuerpo HTML, entonces empiezo con el head, en el encabezado del HTML le pongo el style, y ahí le voy a decir exactamente lo que vimos ahorita hace un momento, que las tablas tengan, tanto la tabla como los headers, como los datos, tengan, yo no sé si sus datos o qué será, tengan un borde que sea sólido, continuo, y que sea de color blanco. Eso es lo que vamos a decirle, Entonces esta primera parte es constante, entonces por eso empiezo el texto con eso. Y en Python, las cadenas de texto que tengan así multilíneas, las hacemos entre triple doble comilla. Entonces por eso ven ustedes 3 dobles comillas, 3 doble comillas. Luego lo voy a ir sumando, a esta cadena, lo voy a ir sumando cosas. Entonces, ¿le voy a ir sumando qué? Le voy a sumar ahora a mi cadena lo que tenía anteriormente, le voy a sumar una f-string que dice cordial saludo, respetado estudiante, y dentro de las etiquetas strong, que es para que salga en negrita, voy a poner row 0. Entonces miremos qué es row 0. Si esto es mi fila, row 0, el elemento 0, pues es el nombre. Entonces aquí estoy accediendo al nombre. Luego le pongo un break line ahí. Digo, estas son tus notas, incluyendo bonos. Entonces, 2 break lines. Y arranco una tabla. Entonces, obviamente la tengo que cerrar más abajo. Entonces, el cuerpo de mi tabla. Obviamente lo tengo que cerrar más abajo. Y arranco a ponerle cosas. Entonces, miren, voy a poner acá un TR, o sea, un table row, o sea, una fila, que todo está alineado central. Y por cada una de las cosas que lean en los headers, entonces miren, headers es toda esta fila. Entonces yo le voy a decir, esto es un header, esto es un header, esto es un header, esto es un header, o sea, le voy a decir, arranque desde el índice 2 en adelante, estos son headers. Por eso yo lo pongo así, miren. Para cada label que yo encuentre, desde 2 en adelante, en los headers, porque 0 es esto, 1 es esto, 2 es acá. Entonces simplemente vaya sumándome este header. Entonces le digo, me suma el código HTML, me suma este label que acabo de leer. Y listo, entonces ahí termino mi primer row. Aquí arranca y aquí termina este row. Entonces ya puse los títulos en cada una de las columnas de mi tabla, HTML. Y ahora vamos a empezar a añadir. Entonces, ¿los valores cuáles son? Pues digamos, si yo estoy hablando de este estudiante, yo ya puse los headers y ahora pues también leer estos valores para ese row específico. Yo voy a hacer algo más. Yo lo voy a poner como colores. Esto es lo bueno de que sea con HTML.
Entonces voy a decirle, bueno, voy a poner un color, voy a definir un color, por defecto es white. Eso es muy cercano al white. Si el valor de la nota que él está leyendo, ¿sí? En este for, miren, el valor es de row 2 en adelante, índice 2 en adelante, o sea, 2, 3, 4, 5, y no importa el tamaño, pues él automáticamente lo va llenando. Si el valor de la nota es menor que 3, le pongo un color rojo, ahí clarito. Y si es menor que, bueno, 3.3, pongámosla menor que 4, le pongo un amarillo, ¿sí? De resto, ya mayor que 4, mayor o igual a 4, pues le ponemos blanco. Entonces, aquí yo estoy simplemente seleccionando el color para ese valor, y luego lo que le digo es que añada ese valor. Entonces le digo, el style que voy a utilizar ahí va a ser este color, y le pongo el valor, y le pongo con 2 cifras decimales. O sea, yo puedo esto formatearlo como yo quiera, ponerle emoticones, puedo ponerle todo lo que quiera, simplemente, pues, de acuerdo a los valores, porque puedo utilizar Python directamente, pero aquí estoy creando un documento HTML. Y luego que termino de añadirle eso, mira que aquí está arrancando la etiqueta y aquí termina. Entonces termino mi fila, que arranqué acá, termino el cuerpo, ya no tengo nada más que escribir, este body que yo arranqué acá, y termino la tabla que arranqué acá. Después de eso, pues ya terminó mi código HTML, y ahora lo que le voy a decir es, muchas gracias por tu atención. Y ya, entonces con eso termina el mensaje. Entonces digamos que esta sería la forma, esta es como la función más importante, la función en la que yo estoy creando mi mensaje. Y como les digo, ustedes pueden poner lo que quieran, pueden poner aquí enlaces a cualquier otra página web, podemos hacer un procesamiento de los datos con pandas y poner ahí los histogramas de notas, por ejemplo, para que se vean los histogramas de cada una de las notas, pero bueno, en un correo para estudiantes de notas eso no sé si lo lean o no. Entonces, podemos hacer estadísticas, yo les mando a ustedes siempre cuál fue la menor nota, la mayor nota y el promedio para que se ubiquen, ¿no? A veces sacarse 4 de pronto no es lo mejor si el promedio fue 4.8, entonces me fue mal, porque pues, si todo el mundo sacó 4.8, salvo unos pocos, como yo, entonces algo hice mal. Pero si me saco 4 y el promedio fue 2.1, pues algo hice muy bien. Entonces por eso siempre es útil conocer el promedio. Bueno, no se puede poner de detallista, que no, que también hay versiones estándar, no sé qué, pero ya es suficiente con el mínimo, el máximo y el promedio. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Están siguiendo o están perdidos ya? Profe, el F de arriba antes de empezar el string era para meter el dato dentro de la cadena, ¿cierto? ¿El cual? Perdón, ¿me repites en dónde? En text, o sea, cuando en el segundo text, cuando le suma lo anterior, ese F que pone antes es para poder meter variables ahí dentro, ¿cierto? Sí, sí, señor, se llaman fstrings, son de los Python 3.7, creo, en adelante, y es para que yo aquí no tenga que, es que anteriormente, digamos, lo que tocaba hacer era, voy a quitar esto, tocaba poner aquí como una de las formas era esto, y ponerle aquí al final porcentaje, o punto format, de aquí tocaba ponerle row 0 o algo así, o sea, uno que básicamente como que iba marcando en donde quería en su cadena y colocando números, y luego tener que decirle cuáles números, ¿sí? Ah, ya, Pero pues vale, ahí sí, es está. que me confundía ese pedazo. Ya. Ah, ok. Pero las F-strings permiten que tú directamente aquí adentro pongas las variables. Entonces eso convierte esta cadena como en algo ejecutable rápidamente porque lo que hace es reemplazar la variable aquí directamente y yo no tengo que escribir como más cosas. Listo. F-strings. Así la puedes buscar para entenderlo más. Y mira que yo lo utilizo mucho. Si es que aquí le pongo una F porque voy a poner directamente el nombre de mi variable aquí. Sí, sí, sí. Y aquí también lo utilicé, mira. Es una F-string, y también el background color, pues él coge el valor que tenga aquí, background color. Entonces así, digamos, se vuelven como más, y las puedo formatear, mira, aquí le puedo poner el val, es el valor que estoy leyendo, y además le puedo decir el formato, o sea, es muy útil, y como más compacto. Ok. Entonces, listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, entonces, me avisan por favor si hay alguna cosa en el chat porque yo no lo puedo ver.
Bien, listo. Entonces sigamos. Ahora viene lo de la configuración del email, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde va a aparecerle a ustedes que quién lo envió? Pues desde mi correo. La idea es que esto también permita hacer un correo verdadero para que puedan responder, ¿no? ¿Qué tal yo mandarles ahí un correo que no existe y ustedes, profes, que están en tal nota y les sale ese correo no existe? Y eso es algo bueno cuando uno manda las notas de finales del semestre, ¿no? Para que ya, porque eso siempre no falta, ¿no? No, en este curso no, porque digamos todos van bien en general. Pero a veces, que si me ponen un trabajo extra, siendo que uno ya les puso un montón de bonos y no sé qué cosas, y ya no tiene sentido, porque si a una persona le pongo un bono, me toca ponérselo a todos, entonces yo no le voy a poner trabajo extra a los demás. Entonces eso es una buena forma de desaparecerse, pero no lo vamos a hacer, vamos a hacer las cosas bien. Y más bien esperamos a que llegue esas respuestas para regañarlos. Digamos que la idea es esta, chicos. Ustedes traten de hacer sus scripts también como con variables. Porque si ustedes simplemente como que ponen esto por allá cuando llaman la función y ponen esto por allá cuando la llaman, no es muy parametrizable su código, como que toca cambiarlo en muchos sitios, toca como estar leyendo todas las líneas. En cambio, al yo hacer esto, si después quiero cambiar el subject y ponerle aquí otro tipo de título, simplemente lo cambio acá y en todos los sitios donde haya utilizado email subject, pues van a cambiar. Entonces, por eso es bueno siempre uno definir como unas variables de funcionamiento genéricas, que después uno la puede leer desde un archivo, no sé qué, y entonces su script funciona en muchos casos. Bien. Luego, lo que vamos a hacer es la autenticación, ¿de acuerdo? Entonces va a haber un archivo que yo lo llamé credentials.txt, y ese archivo simplemente en la primera línea tiene mi correo, ese será William OQPA, porque ese es el que se utiliza para loguearse, el que ustedes utilizan para loguearse dentro de la universidad, el correo completo con Ramón y Sabana Educo, y en la segunda línea la contraseña de su cuenta. Pues por eso obviamente no lo pongo acá, porque pues no me sirve mucho que ustedes vean la contraseña de mi cuenta. Y yo simplemente lo que estoy diciendo es, Python, por favor, léalo de allá. Como les digo, se puede encriptar, se puede desencriptar, no sé qué. Yo lo tengo en TXT. Para que a ustedes les funcione esto que vamos a hacer, ustedes tienen que crear este archivo ahorita. Ahí dentro de ese directorio, un archivo TXT, no un archivo Word ni nada de esas vainas, un archivo de texto, texto plano, donde van a poner en la primera línea su correo con el que se loguean, completo, con el arroba y Sabana Educo, y en la segunda línea pongan su password. ¿Listo? Después yo lo que hago es leer las dos líneas. Entonces la primera línea, yo utilizo esta función, readlines, que lee todas las líneas del archivo, pero pues como solo son dos. Y me guarda el usuario acá, en esta variable, y me guarda la contraseña acá. Luego cierro mi archivo. Y luego algo que me costó un montón de tiempo, yo me demoré como 3 horas resolviendo ese problema, no me funcionaba. O sea, si yo escribía aquí el usuario directamente acá, y la contraseña acá me funcionaba, pero si lo guardaba en el archivo no me funcionaba. Y al final lo que sucedía es que cuando él lee las líneas, él las lee incluyendo el carácter de nueva línea, el enter, digamos, el /n. Entonces estos credenciales están apareciendo con un /n ahí oculto que no se ve. Y cuando yo le enviaba eso a mi servidor, pues él me rechazaba y me rechazaba y me rechazaba. Entonces utilizo la función strip simplemente para que le quite esos caracteres de nueva línea al final, y por lo tanto ya me quedan bien leídas mis... bueno, lo que voy a utilizar para autenticar. Bueno, autenticarme, todavía no me he autenticado. Luego leo los datos desde el archivo, notas XLSX se llama. Aquí está, notas XLSX. Entonces lo leo en un archivo pandas. Por ahí, en un momento dado yo necesitaba el número de columnas y de filas, entonces le pregunto su tamaño, pero ya no lo necesito en este momento, pero así es muy fácil. O sea, con pandas me queda a mí disponible todo lo de pandas, que eso es mucho, ¿no? Entonces, pues simplemente lo que hice para extraer los headers, simplemente diciéndole por favor que me diera los títulos de las columnas. Si se acuerdan, columns me retorna todos estos nombres. Entonces con esto, ¡pim!, ya tengo los títulos de mis columnas. Y eso lo llamé headers. Luego viene loguearme en el servidor SMTP. Entonces recordemos que lo primero que hacemos es crear un objeto de esa clase de SMTP, que le tenemos que decir cuál es el host. En este caso nos vamos a loguear en este servidor de Office 365, que es donde están manejadas nuestras contraseñas, y en este puerto. Eso es importante, si no le ponemos esta información no nos podemos loguear allá y utilizar correo de la semana.
Luego arrancamos con esta función startTLS para que arranque la sesión que queremos que él establezca con el servidor. Y luego nos logueamos. Si todo sale bien, aquí no nos salen errores, y pues él va a utilizar estas credenciales, este par. Luego, finalmente, lo que vamos a hacer es, vamos a ir iterando dentro de nuestro pandas. Entonces, dentro de nuestro data frame. Entonces lo que vamos a hacer es, por cada índice, por cada fila, ojo porque entonces él va a iterar, recordemos que estos son las columnas, los títulos de las columnas, esto no se lee. Entonces él va a empezar a recorrer esto, ¿sí? Nos va a dar el índice y la fila, el índice y la fila, el índice y la fila completa es toda esta información. Por cada índice y por cada fila, dentro de mi data, yo estoy iterando las filas, esta es una función interna de pandas, iterRows, que itera todas las filas. Entonces vamos a imprimir un mensajito diciéndole, vamos a enviar un correo a no sé quién. ¿Quién es row 1? Pues mire, esto es row 0, esto es row 1, o sea, el email. ¿Sí? Row 0, row 1. Enviando el email a no sé quién. Empezamos a crear nuestro archivo, nuestro mensaje. Entonces creamos el mensaje con min multipar. Luego le decimos el from, ¿desde dónde? Pues ponemos nuestra variable. Luego le decimos el to. Yo en mis pruebas pues le puse esto, que me lo mandaron a mí mismo. Ustedes por favor cambien eso, yo no caí en cuenta, por favor cambien eso porque si no van a llegar todos sus correos a mí. Y entonces pongan esto, comenten esta línea que está ahí encima, o pongan su mismo correo acá, su propio correo, si quieren. Entonces vamos a mandarle este correo a este email. El subject, miren que message es como un diccionario, ¿sí ven? Es como un diccionario donde uno le va poniendo los diferentes campos. Luego le mandamos el subject, el email subject que definimos arriba. Luego le decimos ese mensaje que ya tiene como el from, el to, podemos mandarle copia oculta, ¿sí? Le decimos que vaya, que adjunte un texto, que es lo que nos bote esta función getEmailContent para esta fila y con estos headers, y eso es un formato HTML. Entonces, después de todo esto se ha construido nuestro mensaje, ya le dijimos a quién, desde quién, cómo se llama y qué contiene, y mandamos el mensaje. Servidor, ¿se acuerdan? S.sendMessage. Borramos el mensaje para volver a arrancar aquí a crear un nuevo. Y al final, de haberle enviado toda la información a todo el mundo, pues ya acabamos. Entonces, voy a probarla, a ver qué tal, cómo nos va. Entonces, para las personas que me pasaron sus credenciales, vamos a empezar a hacer aquí unas pruebitas. Bueno, ya no puedo mostrar nada acá. Vamos a hacer aquí una prueba primero antes de ejecutar esta vaina. Entonces voy a imprimir data para ver si lo lee bien y voy a crear aquí un input que me espere, que se quede esperando un enter de mi parte. Voy a darle shift enter. Entonces miren que aquí me está imprimiendo lo que él leyó. Entonces miren que sí leyó bien nuestros datos, ¿no? Tenemos todo este índice, entonces el nombre, el email, las notas, y ya está. Y está esperando un enter. Voy a parar ahí el kernel, no quiero darle enter porque no quiero que siga. Entonces digamos que eso pareciera estar funcionando bien. Voy a quitar esto. Voy a ponerlo acá a ver si nos sale algún error. Entonces voy a darle shift enter. Y salió press enter. O sea que parece que sí funcionó. Sí me pude loguear. Ojo, les recuerdo que estas credenciales se leen desde un archivo llamado credentials.txt que debe existir en este directorio que contiene en la primera línea su correo y en la segunda línea su password. Entonces a mí me parece que me funcionó. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a meterme aquí dentro del for. Yo todavía no voy a mandar el mensaje. Quiero verificar qué mensaje me está botando esta vaina. Y si todo esto funciona. Entonces voy a darle aquí a copiar esto acá y voy a imprimir aquí el mensaje. Vamos a ver si el mensaje se está cambiando. Y no voy a mandar ningún mensaje. Si ven que comenté la línea de mandar mensaje, simplemente voy a ver qué me está botando esto. Shift Enter. Miren, aquí está. Información. Send an email to juanjise@nisabana.edu.co. Y miren que aquí aparece el código. ¿Sí ven?
Entonces tenemos head, style, todo eso que es constante. Luego dice cordiales saludos, respetado estudiante, test 1, porque ese es el nombre que está aquí en mi archivo, test 1. Esas son tus notas, incluyendo bonos, y arranca la tabla. Y miren que en la tabla él puso bien los encabezados, ¿sí los ven? El 1, N2, N3, N4, y para automáticamente. Y luego, de pronto nos falta poner como unos enter, ¿no? Yo creo que podríamos formatearlo mejor. Luego empieza a colocar y le va cambiando el color. Miren, como esto tiene, a ver, esta nota es 3.06, esta tiene este color. Miren la siguiente, 3.28 tiene el mismo color, listo. Y vamos a ver, no, este man, miren, 0.23, miren que este 0.23 tiene otro color, que es el rojo. Y 1.89 también tiene otro color, que es el rojo. Le voy a dar enter acá para ver el segundo estudiante cómo sale. Entonces dice, ahora lo están viendo Camilo no sé qué. Con test 2, es el nuevo nombre. Entonces si ven que va cambiando como la cadena con las notas, ¿no? Apropiadamente y con los colores apropiados. Entonces parece que está funcionando. Y llegó la hora. Voy a quitar estas impresiones. Voy a quitar este input. Y voy a mandarles ese mensaje. Y las personas a las cuyos correos tengo acá, voy a guardar por si acaso, pues me tienen que confirmar por favor si les va a llegar ese mensaje. Entonces, Shift Enter. Ahí está, enviando correo, terminó, no hubo ningún error. Y ustedes por favor ahora métanse a sus correos, Juan Gise, Camilo Ferreira, no sé qué, métanse todos esos correos y me cuentan si sí les salió o no les salió. Y nos comparten la pantalla si son tan amables. ¿Si les llegó o no les llegó? Profe, sí llegó. Y tú puedes mostrarnos, o sea, ya sea un screenshot en el chat o mostrarnos tu pantalla para ver cómo te llegó, si te llegó con color y no llegó, o llegó una tabla, ¿qué llegó? Claro que sí, profe. Ya comparto pantalla. Gracias. Profe, yo mandé el screenshot. Listo, vamos a mirar el screenshot tuyo aquí en el chat. Mientras tanto, entonces, miren tan chévere, queda lo más de bonito, ¿no? Queda en negrita el nombre, queda una tabla, y quedan en amarillo los que están entre 3 y 4, y en rojo los que están menores a 3. Juan Manuel, hay que ponerse las pilas, por favor. Mentiras. Y ya, y queda muy bien enviado. No, pues digamos que no hay mucho más que hacer ahí, ¿cierto? Entonces, y esto le llegó a todos. Ahora miremos el de alguna otra persona. El de otra persona, Camilo Andrés Franco. Nos están compartiendo también aquí la pantalla. Miren el que está en la pantalla, pues se la va echando, ¿cierto? Le fue bien en una, 4.54. Pero si ven cómo esto dinámicamente se va como adaptando, ¿no? A nuestras notas, y le podemos poner la lógica que nosotros querramos y nos sale un email, digamos, relativamente enriquecido. Podríamos, por ejemplo, ponerle aquí las estadísticas, como les decía a ustedes. Podríamos, por ejemplo, colocar acá el nombre largo de esta prueba y que entonces él, en vez de colocar N1, ponga el nombre largo de la prueba en la tabla. Podríamos poner acá el mínimo, el máximo, el promedio. Podríamos hacer unas gráficas con pandas y mostrarle por cada una de las notas cuál es su distribución. Que eso, digamos, si uno estuviera interesado realmente, no solo en cuánto me saqué, sino uno dijera, bueno, pero ¿cómo es mi desempeño? ¿Yo cómo podría mejorarlo? ¿Sí? Que muchas veces uno se debe preguntar eso, ¿cómo puedo mejorar y cómo puedo hacer para no repetir esos errores? Pues es bueno ubicarse y hacer esa analítica es muy útil. Entonces todo eso se puede hacer muy fácilmente y de forma automática. Y ahí vieron, o sea, aquí está la prueba que yo me lo estoy inventando en mi propio correo, les llegó a ustedes. ¿Sí? Entonces ahí está también lo que nos compartieron en pantalla, también está el otro, bueno, ahí está la prueba. ¿Hay alguno de los que me pasaron su correo al que no le haya llegado el correo? Al que todo le llegó. A la persona que me pasó el Gmail, Ricardo, ¿te llegó el correo bien? ¿O te llegó al spam? Sí, señor, me llegó perfectamente.
Ah, bueno, listo. Lo que pasa es que he descubierto que si uno manda correos desde Gmail a muchos digamos, en Outlook, curiosamente Microsoft manda eso casi siempre al spam. Lo inverso no, desde Outlook hacia Gmail. Entonces toca también tener cuidado con eso porque si uno manda muchos correos termina en el spam. Entonces, bueno, eso es, así es de fácil, les expliqué, pues espero que con forma detalladísima cada cosa. Y lo único que quiero mostrarles ahora es cómo mejorar este script, porque en mi opinión este script está muy desordenado, o sea, tiene como muchas cosas que va haciendo así, una otra, no sé qué. Esto hay que separarlo en funciones para yo poderlo realmente volver genérico y utilizarlo en diferentes tareas, porque es que si yo voy a mandar ahorita estas notas, pero después lo que quiero mandar es otro tipo de información, entonces tengo que cambiar acá, pero entonces ya no leo un pandas, entonces se me vuelve como muy difícil de modificar, ¿sí? Entonces lo que sigue acá es simplemente como convertir esto en funciones, ¿listo? Es el mismo script, pero más ordenado. Si a alguno de ustedes no les funcionó este script ejecutándolo entre sus computadores, lo primero probablemente fue que pues, digamos, tienen que poner su correo en el tuyo, no el mío. Y lo segundo es que recuerden, tienen que tener en un archivo llamado credentials.txt o el número que quieran, tienen que poner en ese archivo dos líneas. La primera línea, su correo completo, la segunda línea, su password. Entonces, Profe, sí, yo tengo un problema con el XLSX. Es que es que algo, no me lo lee. y O que sea, cuando yo lo abro desde Pandas, no me lo lee. ya miramos el error. ¿Ya Vale, imprimiste? Ya miramos el error, les explico el script y miramos tu error, ¿listo? Voy a vale, compartir listo. pantalla, ustedes no están viendo mi pantalla. Entonces, en 2 minuticos lo miramos. Entonces, lo que hice siempre es simplemente, miren, hay una configuración del email que la voy a convertir a un diccionario. Entonces, ese diccionario simplemente tiene un from, que es de donde viene. Le puedo poner, por ejemplo, la copia, ¿sí? Que me mande copia a mí mismo. Obviamente, eso es un ejemplo, ¿no? Y el subject. Si ustedes quieren cambiar el subject, pues simplemente cambian este tipo de cosas acá directamente. Voy a crear una función que es la que va a generar como el header de mi mensaje. Entonces recibe el mensaje que viene de mime, no sé qué cosas, la configuración, esta configuración, y a quién se lo voy a enviar. Entonces él simplemente pone el from, lo lee el email config, el BCC del email config, el subject del email config, y el to, pues en el email to. Pero ojo, un error típico sería escribir aquí en mayúscula, aquí mismo, y esto lo que quiere decir entonces es que estaríamos utilizando otra vez como estas cosas en mayúscula, o sea, como variables globales. La idea es no utilizar variables globales, sino que cada función tenga yo la puedo correr a cualquier lado de mi código y funcione de todas maneras, no dependa de dónde puse esta configuración, si la puse antes o después. También hice una función para leerlo la autenticación. Entonces, abro mi archivo, leo el user y el password, cierro mi archivo y esto al final me retorna el usuario y el password haciéndoles el string. Mi función de get email context pues es igual. Y ya definiendo estas funciones, pues yo ya puedo mandar mi mensaje. De hecho, yo debo mover esto como aquí abajo, ¿sí? Porque eso no tiene que estar ahí arriba. Y entonces, pues ya aquí, digamos que este será como mi script que utilizaría esas funciones. Leo mis datos, abro mi servidor, utilizo las funciones que tengo para sacar el usuario y la contraseña y empiezo a mandar mi archivo. Mucho más ordenado, simplemente me quedo con esta parte. Lo que tengo que hacer después es ir cambiando la información en esta zona. Esto hace exactamente lo mismo. Y entonces lo voy a dar Shift Enter para que ustedes vean. Pero primero tenemos el Shift Enter a esto para que sepa las funciones como son. Y ahora sí. Y les va a llegar a ustedes otra vez la información con copia oculta a mi correo. Y con eso terminamos esto. Esta es la forma sencilla de mandar correos automáticamente, construirlos programáticamente. Entonces, si ustedes tienen aquí 5 estudiantes o 10.000 estudiantes, no importa. Eso se va a hacer automáticamente por ustedes. Profe, una pregunta. Sí. Yo intenté enviar mi pantallazo, pero creo que mi internet está muy lento y no se ha enviado, pero es igual al de todos, o sea, así funcionó. Ah, listo. Y lo que te iba a preguntar era,
O sea, ese documento en el que tenemos que poner como la información del correo y la contraseña, ¿es un documento en Word? O sea, o como... Este es un Excel. Yo lo hice en un Excel porque son unas notas. Pero No, no, pero sí. digo como el de los credenciales. No, es un archivo de texto plano. La forma que yo lo escribí es un archivo de texto plano. Entonces, tú, si lo abres con Word, te toca decirle guardar como texto plano. Mm, Porque la forma en que él lo está leyendo, mira, él simplemente lo abre como un texto plano para lectura, no es binario, no es un Word. Pero si tú lo quieres hacer en Word, pues tendrás que utilizar una librería que lea Word, porque eso es un binario. pero bueno, está bien. O sea, tú nos podrías mandar un ejemplo, obviamente no con tus credenciales de verdad, sino, no sé, con como un ejemplo de cómo sería ese texto. Claro, lo que tú puedes utilizar en Windows es el bloc de notas. En el bloc de notas, abre el bloc de notas, escribes. Entonces en el bloc de notas tendrías que tener, digamos en mi caso sería williamocupa@unisabana.edu.co y después el password, ¿sí? Ujú. Y Digamos, ya, solo así. ustedes no van a hacer nada, les voy a poner mi password para que lo vean. ABCD 1, 2, 3, 4, 5, ¿listo? Entonces, y ya, no más. Y tú lo guardas, pero tiene que ser un archivo de texto con el bloc de notas, que sea Ah, TX. ok, pero se guarda, sí, ya listo. Es que como que tenía la duda de cómo se hacía, pero ya listo, Listo. ya entiendo. Vale. Y listo, con gusto. Y lo del problema, Juan Manuel, ¿fue el que me preguntó? ¿O quién fue? Sí, profe, pero ya lo arreglé. Listo, esa es la mejor manera. A veces también confieso que uno les dice ahorita, es para que ustedes sigan pensándolo y lo arreglen. Porque muchas veces Sí. así descubren las cosas más fácil y lo aprenden más. Bueno, chicos, gracias por su atención. Esta fue nuestra última clase, la próxima es festivo. Y la siguiente, que será como la semana de parciales, va a ser la sustentación de los proyectos, para que tengan tiempo suficiente de hacer una vaina bien chévere, bien grande. No es que, como son 2 semanas, entonces en semana y media lo voy a hacer. O sea, si fuera la siguiente semana, entonces en media semana. Si es en 2 semanas, en semana y media. No, traten de hacer algo útil, algo bien montado, ordenado, probado, listo, para que el día de la sustentación veamos cosas interesantes y todo salga bien. Entonces, quedó claro. Última clase de nosotros fue hoy. Siguientes festivos, o sea, desde hoy empiecen a trabajar ya oficialmente en su proyecto. Si hay alguien, me parece que hay como un par de personas que no han enviado la propuesta, entonces a eso ya les va a afectar su nota. Tiene que hacerla más tardar hoy hasta las 5. Profe, la Sí, propuesta no se puede cambiar. señor. Digo, ¿no se puede cambiar la propuesta de alguna forma? ¿O ya toca con la que hicimos? Se puede cambiar si tienen buenas razones, pero tienen que mandarme el correo para que quede el historial de qué fue lo que se propuso y lo que él cambio y todo eso. Bueno, listo, profe. Sí, algunos de ustedes, por ejemplo, me han enviado propuestas y yo les he dicho, no, me parece tal cosa, o cómo harías tal cosa, y cuando se ponen a pensarlo mejor, cambian o saben qué hacer, pero es como concretar. Listo, profe. Nos vemos en 15 días con la sustentación de los proyectos. Yo les aviso en qué orden va a ser eso. Eso va a ser aleatorio. Todo eso. Simplemente prepárense. Y yo les avisaré también si es preferible que graben un video y me lo envíen y yo simplemente le doy play. O si ustedes se arriesgan a hacer la presentación en tiempo real. Y si tienen, pues, porque si tienen problemas de conexión es grave, ¿no? Entonces ahí cuadramos, hacemos una votación. A ver cómo Profe, una es. pregunta. Señor. ¿Podríamos preguntarle llegado al caso como por algo que no corra en el código o cosas como puntuales? Sí, claro, claro. Yo, obviamente, ustedes cuando vayan a hacer